Gracias, Bea. Seguimos en Arriba Gente y vamos a presentar a nuestra próxima invitada. Año a año el CIPIAB publica cifras y da a conocer sus reportes sobre la situación de violencia a niños, niñas y adolescentes. Cifras que duelen, que impactan y que hay que atender. Por ejemplo, una de ellas, 8.924 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Son un poco más de 24 situaciones por día. Estamos con María Elena Mizrahi, coordinadora del CIPIAB. ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, estas cifras que, por supuesto, impactan, pero que vienen en aumento año a año. A nadie puede sorprenderle de algún modo. No, la verdad que los que trabajamos cotidianamente con niños, niñas y adolescentes, pero también los que habitamos hoy la sociedad uruguaya, vemos que en definitiva los quantum de violencia en el relacionamiento interpersonal están en tensión. Los niños, niñas y adolescentes, a ser en definitiva como más frágiles, más vulnerables, reciben esa violencia. Lo que nosotros también tenemos que decir, y es honesto decirlo, que estas son las situaciones que nosotros como sistema logramos captar. Que no quiere decir, y somos conscientes que necesitaríamos estar en más territorios, con más recursos humanos. No son todas las situaciones de violencia, sino son aquellas que el sistema, en sus distintos actores, sector salud, educación, INAU, coordinadamente, el Ministerio del Interior, pudimos, y la Fiscalía, pudimos detectar y operar sobre esos niños y atender a esos niños en un proceso que muchas veces es largo. Hay un subregistro, digamos. Hay un subregistro. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva uno de los desafíos, y yo creo que bueno, que siempre nosotros el 25 de abril presentamos el informe de gestión. El CIPIAB está creado por ley, es una modificación del Código de la Niñez. En todas las administraciones el CIPIAB siguió trabajando con los apoyos, pero nosotros hoy creo que tenemos un quiebre que necesitamos, que en definitiva esta sea una política pública que transversalice. O sea, que no solo seamos un sistema que trabajemos, a ver si se entiende, solo los que estamos en las instituciones que nos encargamos del tema de la violencia, sino que todos aquellos donde transitan niños, niñas y adolescentes, por lo menos en una primera instancia, tienen que saber qué hacer cuando se detecta una situación, y la institución lo tiene que tomar como una política pública. Que eso no está pasando ahora. Eso no pasa, ¿por qué? Porque, bueno, son instituciones, por lo menos las del Estado, instituciones muy grandes, y si bien nosotros estamos moviendo en los comités de recepción local del CIPIAB, que son 36 a nivel de todo el país. Pensábamos en un momento que con tener uno en cada capital departamental alcanzaba, y no fue así. Bueno, que todos esos técnicos, no solamente los que trabajan específicamente con las situaciones de violencia, o sea, no solamente los equipos de escuelas disfrutables, sino los maestros, hasta los cocineros, nosotros hablamos del CAIF, de capacitar, puedan tener en realidad, primero, sensibilidad y saber que en definitiva cuando hay algún niño o adolescente que tiene una situación de violencia, primero no trabajar solo y sí comunicarse con el equipo de trabajo, pero todos tenemos que saber por lo menos qué cosas hacer en una primera instancia. ¿El proyecto de Lustenberg no tenía un poco ese objetivo? El proyecto, exactamente, lo que tiene es como la articulación de las políticas públicas que muchas veces están, digamos, desarticuladas, y para optimizar políticas públicas y que sea la OPP, en definitiva, que en realidad es el rol ya de la OPP, la de la coordinación de las políticas. Nosotros pensamos que, bueno, que específicamente con el tema de violencia, entre otras cosas, porque si bien nosotros tenemos un modelo de atención, nosotros, el CIPIAB hizo un cambio importante que fue la interinstitucionalidad, trabajar todos en conjunto. Estos RL son técnicos de todas las instituciones, ese es un cambio importante para el país. Nosotros tenemos un modelo de atención, antes solo se atendía a los niños víctimas y ahora decimos tenemos que atender a los niños, trabajar con la familia, no podemos trabajar con niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sin intervenir con esa familia. Y otro de los temas es que para nosotros es central que esos niños queden en comunidad. Cuando decimos en comunidad es que si no están insertos en los sistemas de protección, en el sistema educativo, parte del proyecto de trabajar y de atender a esos niños es dejarlos en esos lugares. Pero ahora tenemos otras intersecciones de la violencia que también nos desafían a cómo los debemos atender. Nosotros tenemos violencia en los barrios que intervienen donde hay niños, niñas y adolescentes. Ahí ni siquiera los sistemas de información lo tenemos registrado. Tenemos el tema de la violencia de género, que sin lugar a dudas es una violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y tuvimos 4 niños muertos en el 2024 por violencia vicaria. O sea, hay... Es nuevo de algún modo. Es nuevo. En el 2022 tuvimos
un pico que fue de 8 niños muertos por violencia vicaria. Yo creo que esto es parte de esta violencia estructural. Y otro de los temas que tenemos será porque, bueno, el Estado siempre tiende a atender por el vínculo que tiene con los sectores más vulnerables o con sectores más pobres. Cuando hay en definitiva pobreza, eso agudiza en definitiva las situaciones de violencia porque es algo como que se retroalimenta, ¿no? Y cuando decimos un abordaje de la violencia, ese abordaje de la violencia no solo tiene que ver con lo psicosocial, sino que nosotros tenemos que dar condiciones de vivienda, de trabajo, porque cuando decimos la pobreza infantil nos estamos refiriendo por lo general a familias pobres, que por lo general son hogares monoparentales, con madres que muchas veces tienen trabajos también, digo, donde lo que ganan no hacen a que puedan vivir de la mejor manera, de que puedan cuidar de la mejor manera. No tenemos un sistema de cuidado que sostenga y que permita muchas veces a las madres salir a trabajar. Y otro problema es con las adolescentes. Cuando las adolescentes pasan a tener una edad, muchas veces, cuando hablamos de la deserción en el sistema educativo, que es un problema crucial, también tiene que ver con que muchas veces se tienen que quedar a cuidar a los hermanos. Entonces, cuando digo que la violencia implica como una serie de aristas de política pública que no solamente alcanzan con los técnicos que trabajamos directamente cuando intervenimos en la violencia. Mirta, ¿qué poder de acción y sobre todo de seguimiento tiene el Estado para seguir un caso, por ejemplo, de violencia cuando es intrafamiliar y en particular, por ejemplo, cuando hay una violencia emocional sobre un niño? Bueno, nosotros cuando lo detectamos, que muchas veces, insisto, ahí hay equipos buenos, tanto en enseñanza media como... Digo porque para las infancias y las adolescencias, en realidad el sistema educativo es uno de los que más logra captar, los CAIF. En el caso de la violencia de género, por lo general es el sector salud. Pero bueno, cuando nosotros intervenimos, por lo general logramos cesar la situación de violencia. Cuando hay nada menos que, en definitiva, una configuración de delito flagrante, como puede ser la sospecha de un abuso sexual, eso va a la justicia, trabajamos con la Fiscalía, con la unidad de víctimas. Lo que sí nosotros somos conscientes es que nosotros intervenimos y hacemos como las primeras acciones. Lo que tú me preguntás, que son los seguimientos a largo plazo, eso no lo podemos sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre la urgencia de las 24 situaciones hace que, en definitiva, no tengamos los recursos para ese seguimiento. Y eso es complejo, porque muchas veces la violencia puede retornar. Cuando es violencia emocional, y nosotros no siempre tenemos que judicializar, sino que podemos trabajar con la familia, porque la lógica es que esos niños queden con sus familias y que esas familias puedan tener un funcionamiento armónico y de cuidado de las niñas y de los adolescentes. Bueno, ahí puede suceder otras veces situaciones de violencia. Entonces, eso revictimiza bastante a los niños. ¿Y por qué no podemos hacer los seguimientos? Bueno, porque tenemos exigencias siempre de la urgencia. Entonces, ahí, por eso digo lo de la comunidad, ahí nos sirve que esos niños queden insertos en el sistema educativo, que el sector salud juegue un papel fundamental, porque para nosotros todo lo que es la reparación de daño también como país, como sabemos, en salud mental tenemos un debe. También tenemos dificultades en muchos lugares, sobre todo del interior del país, pero no de ruralidad, sino del propio interior del país, donde no tenemos técnicos, por ejemplo, psiquiatras infantiles o psicólogos, como para hacer los procesos terapéuticos a largo plazo. Porque, a ver, cuando nosotros decimos 8.924 situaciones, las nuevas de ese año fueron 2.505. El resto ya estaban. El resto ya está, porque nosotros, cuando trabajamos en violencia, es un proceso largo. Primero, es acumulativo. Exactamente. Y aparte, cuando decimos que muchas veces captamos cuando la violencia es recurrente, es porque, en definitiva, tanto las niñas, los niños y los adolescentes, cuando tienen que decodificar que tienen violencia en su familia, que aparte es el ámbito donde se los debe cuidar, y en definitiva son adultos referentes que ellos quieren, entonces es un proceso largo para que ellos puedan, en definitiva, decir qué es lo que les está pasando. Ni hablar en las situaciones abusivas por cómo se da el fenómeno del abuso sexual, que nosotros como adultos nos imaginamos una forma de relacionamiento sexual. En el caso del abuso sexual de los niños es algo que va creciendo en el tiempo, que es un acercamiento. Bueno, hay toda una lógica muy compleja que lleva a que las niñas y las adolescentes, que en definitiva son los que lo sufren más, lo puedan decir ya cuando llegaron a estadios de un abuso reiterado veces, ¿no? Y aparte donde como yo digo, se toma se apoderan de su cuerpo. ¿Cómo puede intervenir la comunidad en los conflictos barriales, por ejemplo, donde muchas veces los niños son víctimas de una bala perdida?
Está claro. Bueno, ese es un tema que nosotros estuvimos trabajando con el Ministerio del Interior. Hay protocolos de acción ante esas situaciones, pero bueno, la raíz de ese tema es como bastante más profunda, que tiene que ver con, en realidad, la violencia, que tiene que ver también con infraccional en los barrios, y donde los niños quedan, en realidad, en el medio de una situación conflictiva. Nosotros, por lo menos yo que hace mucho que trabajo, los niños, por ejemplo, heridos de bala que llegaban al Pereira Rosell, era por accidentes domésticos. Porque desgraciadamente... Había un arma en la casa. Exactamente, que piensan a veces. Otro de los temas que creo que tenemos que plantearnos es la cantidad de armas que hay en Uruguay, en definitiva, que no ayudan. Los que piensan que se van a defender con un arma, es complejo, no siempre salen bien las cosas, y ahí los niños se han herido. Pero ahora nos pasa que quedan entre medio balaceras que se dan en los barrios, y bueno, y ese es un trabajo que trasciende lo que hace el CIPIAP, pero que en definitiva nosotros tenemos que abordarlo. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva los niños que son heridos de bala, o algunos que fallecieron, no tenemos cifras, no tenemos cifras exactas, por eso yo no las menciono, sí, por los oficiales. Hay varias cifras. Implican, en realidad, después el trabajo con los hermanos, el trabajo con la familia, el trabajo con los compañeros. Lo mismo que cuando pasa con la muerte vicaria. O sea, vos tenés que trabajar con la comunidad, con el centro educativo, por lo que impacta la violencia en los que están alrededor. O sea, la violencia, aparte de impactar, obviamente, y ser un tema de violación de los derechos humanos de quien la sufre, impacta en toda la comunidad. Entonces, en realidad, para nosotros el abordaje debe ser un abordaje comunitario. Nosotros aspiramos que, en definitiva, por el 25 de abril es la primera vez que va un presidente si bien siempre fueron las vicepresidentas de la República, va un presidente de la República en este tema. Nosotros aspiramos a que esta sea parte, en realidad, de una política hacia niños, niñas y adolescentes que, insisto, que transversalice, que se den los recursos, pero que también para nosotros es un desafío como técnicos repensar las formas de abordaje. Miraji, cambian las formas de abordaje. Tenemos que ir cerrando, pero quería consultarle, ¿hay niños que queden por fuera del sistema? Sí, claro. ¿Hay un cálculo? No, no tenemos un cálculo. Para el cálculo tendríamos que tener, que lo estábamos trabajando el quinquenio pasado y espero que poder seguirlo, es cuando nosotros hacemos encuestas de prevalencia que te da. La encuesta de prevalencia, estos son datos de atención, no son denuncias. Aparte, nosotros de los 8.900 sabemos quiénes son. Para hacer un dato de prevalencia de lo que es la violencia, hicimos una encuesta en 2019-2020 en poblaciones mayores de 5.000 habitantes y salió que en 260.000 hogares había situaciones de violencia. Eso es una encuesta de prevalencia país. Con respecto a temas que nos preocupa el área privada. Por ejemplo, nos preocupa el sector privado de salud, de cómo se trabaja eso. Estuvimos trabajando se lo planteamos a la ministra Lustenberg, porque nosotros tenemos en realidad mucho reporte y mucho ida y vuelta con ACE, pero no así con las mutualistas privadas. También nos importan los centros educativos privados, porque en definitiva nosotros antes de la pandemia habíamos empezado a trabajar con ANEP y los técnicos de los colegios privados estaban dispuestos a capacitación, pero bueno, ahí el sistema se nos pierde. En el caso y entonces, ¿qué pasa? Quedamos sabiendo que la violencia se da en todas las extracciones sociales, quedamos muchas veces con los sectores más vulnerables, sí, en definitiva, atendidos, y está bien, porque ellos también necesitan al Estado. Quedan otros tantos por fuera. Quedan unos tantos por fuera que no sabemos cuánto es el tanto, a no ser cuando llegan al juzgado de familia. Bien. María Elena Mizrahi, coordinadora del CIPIAP, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por poner este tema. Y suerte en los Muchas desafíos. Gracias. Vamos ahora a actualizar los titulares.